Bueno, muy buenas tardes para todos y para todas. Me presento, mi nombre es Carolina Rodríguez Lozada, soy licenciada en Ciencias Sociales de aquí de la ciudad de Cali. Y bueno, muchachos, el día de hoy vamos a ver historia de Colombia de 1845 hasta lo que es 1945. Vamos a abordar lo que son los momentos, los hechos históricos más importantes, ya que pues abordar todo ese periodo sería muy extenso. Entonces, bueno, chicos, voy a compartir pantalla, les voy a pedir que cualquier cosa pueden levantar la mano. Este es el periodo que vamos a abordar, de 1845 a 1945. Bueno, chicos, este periodo es conocido como el periodo de la modernización. Es conocido de esta manera porque el propósito era pasar de un estado colonial, de las costumbres antiguas, de las tradiciones y el modelo europeo que se llevó durante todo lo que fue el periodo de la colonia, el periodo en que los españoles estaban acá incursionando todo su modelo. Entonces, este periodo se hace y se comienza con el objetivo de cambiar toda la estructura social, política y hasta cultural, que era, digamos, como todo eso que había quedado de la colonia española. Entonces, bueno, durante este tiempo, la idea era poder empezar a establecer diferentes modelos que pudieran innovar lo que era la agricultura, la ganadería, los campesinos, digamos, empezaban a trabajar con otros modelos más innovadores y entre los objetivos estaba lo que era la comercialización con otros países más ricos, lo que era la venta de materia prima, comprar maquinaria e infraestructura y lo que era fomentar las riquezas. Recuerden que para este periodo también se estaba dando lo que era la revolución industrial, entonces era supremamente importante lo que era la innovación, lo que era la maquinaria, lo que eran nuevas fuentes de tecnología para poder adquirir más ingresos. Bueno, durante todo este periodo del 45 tenemos, digamos así, como dos frentes que hasta el momento no estaban definidos hasta que llegó 1948. Hasta que llegó 1948. Cuando llega 1948 se crea el primer partido político en Colombia, que ese fue el Partido Liberal y fue por José Ezequiel Rojas. Como una contraposición a lo que era lo liberal, se crea el Partido Conservador en 1849 por Mariano Ospina y José Eusebio Caró. Ellos son los primeros en fundar las bases de estos partidos políticos. Bueno, digamos así como a nivel histórico, siempre se ha hablado de que lo conservador y lo liberal vienen de esos tintes de Simón Bolívar y Francisco de Paula Santander. Desde la historia se ha demarcado que esos tintes o esas raíces conservadoras vienen de lo que es Simón Bolívar. Por mucho tiempo se ha tomado a Simón Bolívar como liberal, pero digamos él tiene unos antecedentes de conservador al intentar en el momento de la independencia de Colombia conservar tradiciones y costumbres españolas. Lo contrario era Francisco de Paula Santander, que él sí tenía, digamos, esa ala liberal en el sentido de que él no quería absolutamente nada que tuviera que ver con la cultura y las costumbres españolas. Es más, desde San Francisco de Paula Santander, él echó a la iglesia, entonces solamente con eso ya es una muestra de la ala liberal que tenía. Pero ¿qué es lo que pasa? Nosotros no podemos acoger de estas dos fuentes de que ellos fueron los que iniciaron esto, no, que digamos hay un pequeño antecedente, sí, pero pues realmente sería incorrecto decir de que la originalidad comienza desde ellos. Bueno, entonces esos partidos claramente tienen lo que son algunas ideas que demarcaban a un sector social, a un sector político, con intereses personales de por medio, porque como tal no representa todo lo que fue la población colombiana de esa época. Bueno, entonces vamos a ver algunas de esas características de lo que es liberal y lo que es conservador. Por ahí creo que hay una personita con el micrófono encendido, entonces para que por favor lo pueda apagar, porque se alcanza como a escuchar un pitico por allá al fondo.
Gracias. Bueno, entonces, desde la parte conservadora, ¿quiénes lo conformaron? Eran los esclavistas, los burócratas, los terratenientes, eran militares de alto rango, era del clero, cada uno de ellos pretendía lo que era la conservación de la colonia, estaban lidiados por intereses de por medio, como que no querían la abolición de la esclavitud, porque pues esto los iba a afectar a ellos. Perdón, te interrumpo un segundito. Es que en el chat dicen que si te puedes devolver un segundito a la diapositiva anterior, que como que estaban tomando nota y no alcanzaron, no sé. Ah, listo, ya la devuelvo. Gracias. Aquí está. No, qué pena, podría ser, eso sí las alcancé a ver, simplemente como vi las primeras que pusiste. Entonces, la primera fue esta. Esa fue la primera. Eso, de ahí me alcancé a ver. Y si ustedes ahí le pueden tomar pantallazo y ya vuelvo otra vez. Listo, gracias. Listo. Bien, entonces, bueno, esta vez estábamos acá. Bien, entonces la abolición de la esclavitud, ellos no lo querían porque iban a afectar sus intereses económicos, ya que a ellos les iba a tocar hacer otro tipo de contratación, la cual pues les podría salir hasta un poco más costosa. Entonces, bueno, cada uno de ellos se agrupó con unas ideas, se agrupó por unos intereses de por medio que iban a ir en beneficio de cada uno de sus intereses. Digamos, esta parte de lo conservador era como digamos, por así decirlo, mitad o un poco menos de la mitad para ese tiempo. En cambio, en ese momento, recuerden que estamos hablando de 1850 alrededor, lo liberal sí representaba todo lo que eran los indígenas, los esclavos, los artesanos, los comerciantes. Ellos eran la expresión de transformar el país, de crear políticas, por así decirlo, de carácter social, entre comillas, con la idea de reformar y hacer que el país se pudiera abrir, digamos, como a un mercado mundial, creando pues leyes y libertades que pudieran acobijar a toda la población. Entonces, entre sus propuestas estaba lo que era la abolición de la esclavitud, la libertad absoluta de imprenta, de palabra, la libertad religiosa y lo que era la libertad de enseñanza. Bien, entonces estos eran los ideales liberales y los ideales conservadores. Ahora bien, ¿cuál fue una de las disputas más grandes que se generó para la época? Lo que fue la abolición de la esclavitud o en su momento como se conoció la ley de partos. Bien, cuando se dio el proceso de la independencia, recuerden que esto fueron 9 años, de 1810 a 1819. Durante ese tiempo, lo que fue Simón Bolívar y los otros padres de la independencia se dedicaron a ¿qué? A recolectar personas que se unieran a la campaña de independencia para poder derrotar a lo que era el gobierno, perdón, al ejército español. Entonces, una de las promesas que hizo Simón Bolívar a la población afro era concederles la libertad. Entonces, muchos afros participaron en la independencia con el deseo de ya ser libres y ya superar esto de la esclavitud. Pero, pues, ¿qué fue lo que pasó? Simón Bolívar no cumplió a cabalidad. Lo que se desarrolló fue la ley de partos. Entonces, ¿en qué consiste la ley de partos? La ley de parto se estableció en 1821, donde la idea era de que los hijos... Bueno, estoy en una clase de la historia de Colombia entre 1800... Pedro, porfa, recuerda que tienes ahí el micrófono encendido para que por favor lo apagues, gracias. Bueno, entonces la idea era de que los hijos de las mujeres negras que nacieran después de 1821, al cumplir 21 años, iban a ser libres. Y durante ese tiempo, lo que eran los esclavistas
se debían de encargar de lo que es la educación, de lo que es el vestir y la alimentación de ellos. Obviamente esto no cubría los intereses personales de lo que eran los esclavistas. De un momento que por acá me están como hablando. Pero tranquilos, no hay problema. Pero sí recuerden cómo ha sido obligatoriedad, no entiendo. Es que están hablando como algo por aquí. No sé qué significa con obligatoriedad. Carolina, yo voy a estar pendiente del chat, entonces si veo que hay alguna pregunta así sobre el tema, te la digo, ¿vale? Para que no te preocupes. Listo, dale, muchísimas gracias. Bueno, con gusto. Bien, entonces, como les iba explicando, bien, entonces, la idea era como cumplirles de esta manera a los afros que habían participado en el proceso de independencia, cosa pues que no se cumplía a cabalidad al 100%, porque igual estos que sobrevivieron y que lucharon al proceso de independencia iban a seguir siendo esclavos. Entonces, aquí podemos ver cómo todavía se sigue preservando la esclavitud, sabiendo de que pues fue una promesa desde la independencia. Bien, entonces, bueno, ¿esto qué trajo? Obviamente, esto trajo mucho disgusto y confrontación entre lo que eran los conservadores, los terratenientes y los esclavistas, porque esto los perjudicaba económicamente. Aparte de eso, iban a perder casi toda su mano de obra y tenían que empezar a crear y establecer unas pautas para que ellos, los hijos de los esclavos, pudieran pues estar bien. Entonces, bueno, ¿esto qué fue lo que desarrolló? Lo que desarrolló fue que más personas, digamos, de las élites, se unieran al Partido Conservador y lo hicieran más fuerte. Entonces, digamos, ahí se fue como equilibrando un poquito más las cargas. Eso desató lo que fue la Guerra Civil de 1851. Esta guerra civil se dio entre liberales y conservadores, pero pues principalmente era en contra del gobierno de José Hilario López, el cual era un militar de lo que fue la expresión conservadora, perdón, la expresión liberal. Él gobernó entre 1849 y 1853 y él fue el que concedió lo que era la abolición de la esclavitud. Entonces, más confrontación fue la que se dio aquí. Para esta guerra, los conservadores perdieron el enfrentamiento y aquí, como digamos, como un dato curioso, es que entre las confrontaciones que se dieron ahí y cuando los afros quedaron libres, muchos de estos afros volvieron a las haciendas a las cuales donde los habían esclavizado y maltratado, y algunos hasta asesinaron a los que eran sus antiguos dueños. Por eso también se les tituló Guerra Civil, porque era una confrontación y un ambiente de venganza entre ambos bandos. Bien, entonces aquí tengo una imagen de lo que es Benkos Biojo. Este personaje en la historia de la comunidad afro aquí es muy importante porque se le conoce como el primer hombre negro libre en la historia de Colombia. Este es un monumento que se encuentra en San Basilio de Palenque, en Bolívar, y bueno, sería muy bueno que todos pudiéramos conocer un poco más de él y de este pueblo, que es muy importante en lo que es el recorrido de la historia de nuestro país, sobre todo de la población afro. Por eso coloqué la imagen ahí, porque me parece que es muy importante y es simbólico. Claro, aquí hay unas preguntitas, no sé si quieres que las dejemos para lo último o te las voy haciendo a medida que las... Sí, mejor yo las veo para ir avanzando en eso. Vale, listo. Entonces a lo último respondemos todas las preguntas. ¿Ese es? Digamos, no, la idea sería aquí... Irla respondiendo. Ajá, irlo resolviendo. Bueno, perfecto. Bien, entonces digamos aquí, estoy viendo unas preguntitas.
Entonces dice por acá, ¿podría ser esa actitud de Bolívar hacia los esclavos nombrarse como conservadora? Sí, eso podría ser una actitud conservadora por parte de Simón Bolívar al no cumplirles al cabalidad, ¿no? Solamente les cumplió como el 50%, el resto no cumplió. Bien. ¿Tuvo que ver eso en la separación de Venezuela? No, eso fue por otros intereses de por medio, unos intereses militares que se estaban llevando a cabo y una disputa entre las políticas que estaba manejando Francisco de Paula Santander en ese momento. Pero el tema de la ley de partos para lo que fue 1820 no tuvo que ver. Vamos a ver qué otras preguntitas. No me gusta. A ver, voy a Simón Bolívar. Bien, Simón Bolívar tenía, es que lo que pasa es que Simón Bolívar se le acoge más desde la parte conservadora porque él quería que algunas costumbres y tradiciones españolas se preservaran, como por ejemplo el tema de la iglesia. En cambio, Francisco de Paula Santander, no, él echó a los jesuitas de Colombia. Entonces, por esos detalles se le relaciona a Simón Bolívar con características conservadoras, más no en su totalidad como conservador, ni mucho menos como fundador del Partido Conservador, sino que son como esas características que digamos en la historia se le ha demarcado a cada uno de ellos. Sí, digamos lo del Canal de Panamá lo vamos a hablar más adelante. ¿Se podría decir que Simón Bolívar era bipartidista? Lo que pasa es que esos términos, pues para la época no se utilizaban, o sea, Simón Bolívar sí tenía un sueño, lo que pasa es que en medio de ese sueño, la conservación de algunas políticas como tradiciones y costumbres, para él era importante, pero pues la verdad yo no lo encasillaría como que era bipartidista. De pronto, no, de pronto digamos como esos rezagos de conservador, pero me parece que encasillarlo no estaría como bien. Bueno, entonces vamos a avanzar, chicos. Bueno, lo que es la Constitución de 1853. Bueno, esta Constitución se establece en lo que es la Nueva Granada. Recuerden que Colombia tuvo 5 nombres a lo que va de corrido de su historia. Antes de la Nueva Granada estaba la Gran Colombia, que terminó en 1831. Durante este tiempo se le llamó la Gran Colombia, era República de Colombia, sino que se le llamó la Gran Colombia para poderlo diferenciar de las dos nombres que tiene. Después de este ya viene lo que es la Nueva Granada y este nombre va hasta 1861. Bueno, durante esta constitución es netamente liberal. Ellos proponen lo que son medidas como el federalismo, la eliminación de la esclavitud, la extensión de lo que es el sufragio. Recuerden que el sufragio es el derecho al voto. Para los hombres mayores de 21 años se dio lo que fue el voto popular, se dio para poder elegir congresistas, gobernadores, magistrados, se estableció lo que era la libertad administrativa, la libertad religiosa, la separación de la iglesia con el Estado, que eso es fundamental para que un Estado pueda considerarse democrático. Recuerden que, digamos, a lo largo de la historia, el tema de que la iglesia esté vinculada con el Estado siempre traía muchas complicaciones sociales. Entonces los liberales fueron, digamos, de los primeros en poder separar eso. Una cosa es la iglesia, otra cosa es el Estado y las políticas que se manejan. Se terminó lo que es la personalidad jurídica de la iglesia, de la toma de decisiones y la influencia que la iglesia podía tener sobre el Estado colombiano. Y en medio de estas políticas, recuerden que el federalismo consistía en que todos están unidos por un territorio nacional, pero cada uno de los estados, para entenderlo un poquito más, cada uno de los departamentos tomaban sus propias decisiones y tomaban sus propias reglas y normas, teniendo como tal
una constitución nacional, pero pues dentro del mismo estado se podían aplicar otras normas, por así decirlo, como una independencia de poderes en medio de una unidad. En eso consistía el federalismo y esas fueron las primeras bases que sentaron los liberales en esta constitución. Bien, aquí tenemos una pregunta, entonces por favor lean la pregunta y me responden por interno. Yo voy a ir a mirar el chat para ver y luego le damos discusión. Bien, recuerden que la idea es que ustedes lean y respondan aproximadamente unos 3 minutos. Esta es una pregunta corta, entonces la idea es que se demore menos de 3 minutos, ya que pues es amplio, es bastante lo que ustedes tienen que leer. Vamos a ver qué dice. Bien. Listo, muy bien. Bueno, entonces, ¿qué tenemos aquí? Ya la mayoría ya veo que están respondiendo. Bueno, entonces se dice que la Constitución es la ley de leyes, fuente de toda jurisprudencia en un Estado de Derecho. Es por esta razón que cada una de las normas que se expiden deben ajustarse a los principios y mandatos constitucionales. En consonancia con lo anterior, una Constitución sirve principalmente para, bueno, tenemos una serie de preguntas, entonces cada vez que ustedes tengan esto, vayan descartando las que ustedes consideren que les hace falta algo o que no, o que definitivamente no son. Esa, digamos, es una de las estrategias. Entonces, bueno, aquí, ¿cómo podemos hacer? Por ejemplo, la A nos está diciendo, impartir justicia y orientar las acciones del Poder Ejecutivo en un Estado social de derecho como el colombiano. Eso tiene una parte, ¿verdad? B, facilitar la labor de los jueces al asumir la tarea de impartir justicia de manera parcial y oportuna. Bien, sí facilita la labor de los jueces para poder saber cómo manejarlos y dar su veredicto. C, garantizar la paz y la prosperidad de las naciones al expresar los acuerdos y los compromisos de cada ciudadano en sociedad. Bien, si lo abarcamos desde todas las naciones, sí, digamos, tiene su verdad, ya que, digamos, la pregunta como tal no la están cerrando solo en Colombia. La D me está diciendo establecer un orden jurídico y un marco normativo que limite el poder del Estado y establezca que es legal. Bien, entonces vamos a ir descartando. Cada una de ellas tiene un porcentaje de verdad, pero solamente una va a tener ese 100%. Entonces aquí vamos a descartar la B. La vamos a descartar porque el objetivo principal como tal no es hacerle, digamos, la labor más fácil a los jueces. Sí participan en ello, pero pues no es el objetivo principal. Impartir justicia, sí, desde lo que es los derechos y las leyes que maneja. Orientar las acciones del Poder Ejecutivo también, en un Estado social de derecho también cumple, pero digamos, falta como algo que me complemente un poco más eso. La C me está diciendo garantizar la paz, la prosperidad de la nación y establecer los acuerdos y los compromisos que cada ciudadano tiene. Entonces, el ciudadano tiene derechos y tiene leyes, también tiene su parte de verdad. Aquí la D me está diciendo establecer un orden jurídico y un marco normativo que limite el poder del Estado y establece qué es lo legal. Bien, recuerden que lo que es establecer un orden jurídico tiene que ver con lo que son leyes, normas,
decretos, actos legislativos, derechos y deberes, me está cubriendo todo. Y un marco normativo que limite el poder del Estado, que es fundamental. Recuerde que se establecen las 3 ramas del poder, lo que son los organismos autónomos y de control, y establecer qué es legal y qué no es legal. De todas las que hay aquí, esta D es la única que, digamos, me cubre todo lo principal que lleva ese marco. Por lo tanto, la respuesta correcta es la D, y que en su mayoría contestó la D. Entonces, por ese lado, buenísimo, porque pues veo que vamos bien por ese lado. Entonces, como les digo, en este tipo de preguntas, todas pueden tener su parte de verdad, pero solamente una va a completar ese 100%. Bien, el tema de lo que son las ramas del poder, y antes de eso, hay una profe que se va a encargar de eso. Entonces ella se va a encargar de contarles cómo se dio el tema de la creación de las ramas del poder y cómo se manejaba antes. Entonces, esa pregunta se la puedes dejar, vamos a la otra profe. Creo que nosotros aquí, para poder avanzar un poquito. Bien, aquí, este punto súper importante, no sé si de pronto ustedes lo sabían, pero en la historia de Colombia nosotros tuvimos un presidente negro, o un presidente afrocolombiano, como consideren que es mejor llamarlo. Este punto es muy importante porque a él se le borró de la historia, se le borró de los libros de historia. Y es importante traerlo a memoria porque pues esto va a ser parte también de la historia afro que se ha llevado a lo largo de estos años. Bien, entonces, bueno, Juan José Nieto es el nombre del primer y único presidente negro en la historia de Colombia. Estuvo bajo lo que fue la Confederación Granadina, que en su momento incluía lo que era Panamá, y él ejerció, digamos, un largo periodo de lo que fue, digamos, como gobernador, como parte del consejo, y posteriormente como presidente de 1858 a 1863. ¿Qué fue lo que pasó con él? Bueno, lo que pasó con él es que él solamente gobernó 6 meses Colombia cuando adoptó la presidencia que había dejado el general Tomás Cipriano de Mosquera, que en ese momento se encontraba ausente. Él tomó la presidencia durante esos 6 meses y fue también uno de los que aportó muchísimo para el tema de la erradicación total de la esclavitud y mejores garantías para la población afro. Ya después de que él termina su periodo digamos, de presidencia durante 6 meses, para la historia como tal, siempre se pinta un cuadro de cada uno de los presidentes. El cuadro de él lo eliminaron, prácticamente lo desaparecieron. Digamos, donde lo encontraron fue en una de las mazmorras del Palacio de la Inquisición de Cartagena. Lo sacaron ese cuadro, pero lo que pasó es que lo habían blanqueado. Este cuadro lo habían mandado para Francia para que lo pintaran de blanco, y luego volvieron y lo trajeron a Colombia, pero lo ocultaron en el Palacio de la Inquisición de Cartagena. Ahora bien, lo que fue bajo la presidencia de Juan Manuel Santos, a finales, ya antes de que él se retirara, él volvió y reivindicó lo que fue el periodo de presidencia del único presidente negro que tenemos en la historia de Colombia, y volvieron y lo colocaron en lo que es el Palacio de Justicia para, digamos, hacer la conmemoración de todos los presidentes que ha tenido Colombia. Entonces, bueno, él es un militar, digamos, perteneció a lo que fueron los masones, se convirtió, digamos, algunos de sus logros, que se convirtió en congresista a los 45 años, estuvo, digamos, lo que se le llamó como gobernador de los estados soberanos de Bolívar, tuvo, digamos, su periodo de presidencia, y bueno, eso, digamos, es como un poquito parte de la historia y la reivindicación del pueblo afro, que, digamos, son momentos importantes en la historia de Colombia, por eso los he demarcado acá. Bien, voy a mirar el chat, que veo que por ahí.
Le quitaron la presidencia por negro, digamos que sí. Lo que pasa es que las élites para ese momento era como algo deshonroso, era como algo malo que Colombia hubiera tenido un presidente negro. Por eso ellos trataron como de eliminar por completo que él fue presidente, por eso escondieron el cuadro, por eso blanquearon el cuadro, por eso él no aparece en los libros de historia. Es apenas como del año 2016 hacia adelante que se viene a hablar de esto y que por eso es importante traerlo a la historia de Colombia. Bien. Mira que estoy viendo algunas preguntitas. Bien, la Constitución te cubre dentro de lo que es el territorio colombiano, pero cuando tú sales del país ya te va a cubrir lo que es la Constitución de ese país. Sin embargo, recuerden que en cada uno de los países se manejan embajadas, entonces la embajada se va a encargar de reivindicar tus derechos dentro de ese territorio, pero sí tengan presente que se maneja la Constitución del territorio donde tú te encuentres, a menos de que tú ya tengas la nacionalidad, ¿no? Ese es el papel de las embajadas. Bien. Bien, entonces vamos a hablar de lo que fue el periodo, de los famosos Estados Unidos de Colombia. Bueno, Colombia sí se llamó Estados Unidos de Colombia. Hubo un tiempito en que esto se convirtió en un meme, pero sí, es real. Tuvo su periodo de 1863 hasta 1886 y fue lo que se le llamó el Olimpo Radical. Esto fue un periodo y fue una constitución netamente liberal. Durante este periodo gobernaron todo lo que fueron los liberales, que eran totalmente radicales, y se basó también o se conoce como la Constitución de Río Negro porque pues se localiza en Antioquia, entonces pues también se reconoce por ese lado. Entonces, bueno, esta carta política era de tinte netamente liberal y estableció un marco donde se establecía lo que era el federalismo, por eso se llamó Estados Unidos de Colombia, y estas son algunas de las políticas que se estaban manejando para ese momento. Entonces, ¿qué era lo que ellos proponían para nosotros poder? Eso es importante que lo veamos para poder hacer el contraste con lo que va a ser la hegemonía conservadora y lo que ellos habían planteado. Entonces, bien, suprimieron lo que fue el nombre de la Confederación Granadina y colocaron el nombre de Estados Unidos de Colombia. Establecen que cada uno de los estados de la nación tenga su autonomía para poder dictar sus leyes, poder tener un ejército propio, una administración de justicia dependiente del gobierno nacional. Entonces, vean de que esto es un estilo totalmente federalista, separación de, digámoslo así, como de estados, cada uno con su concentración de poder. Lo que era reclamar las libertades individuales, comerciales, de opinión, de imprenta, de enseñanza y de asociación. Digamos, era una apuesta innovadora, era una apuesta que, digamos, ya se estaba aplicando en algunos países europeos y que aquí los liberales pretendían traerlo para iniciar ese proceso de innovación, por así decirlo. Se le dio a la ciudadanía el derecho a portar armas y a comercializar con ellas, que esta postura sí podría ser, digamos, como no tan buena. La abolición de la pena de muerte, que en su momento estaba aprobada. Se estableció lo que eran los jurados de conciencia, se estableció la plenaria de garantías para la ciudadanía. Se empezaron a establecer desde la educación lo que eran los temas como física, química, biología, filosofía, que eran temas que anteriormente no se abordaban. Entonces, fueron puntos importantes. Digamos, para estos momentos el tema de la educación era una educación netamente para hombres, entonces aquí las mujeres vienen a incursionar en la educación para lo que es el inicio del siglo XX. Entonces aquí, digamos, esas materias se impartían era
para los hombres. Y algo característico de los liberales es que los liberales también impartieron educación no solamente para las élites y las personas pudientes que pudieran establecer una educación, sino que también la expandieron a otros ámbitos para campesinos y demás personas e incluirlas un poco más al sector educativo. Bien, voy a mirar por aquí, por el chat. Bien, bien, ok. Bien, por ahí tengo algunas preguntitas. Bueno, de las que alcancé a leer ahí en las últimas, había una que me estaba preguntando, ¿en qué sentido eran radical? Lo que pasa es que se le considera liberalismo radical porque no cedían o tenían unas posturas como muy extremas, que o es sí o es sí, o es no o es no. Por eso se le denomina radical a esa ala, donde no había puntos medios, era casi siempre inclinado hacia un solo ámbito. ¿En qué momento se fundó la policía? Primero se fundó el ejército. Y un ejército consolidado totalmente se dio después de la guerra de los Gambíes. Creo que la policía creo que se está estableciendo, le voy a dar, digamos, como un mar, porque no lo tengo muy presente, como de 1920 hacia adelante, porque es que antes de eso ya había como una institución muy parecida a la policía, pero realmente en estos momentos no puedo darles una fecha exacta. Bien. Bien, aquí digamos, voy a leer, responder aquí ya la última para poder seguir avanzando. Bien, por aquí me estaban preguntando en qué se establecieron los jurados de conciencia. Bien, los jurados de conciencia eran como unas organizaciones o unos, digamos, como concentraciones en las cuales se daban unas deliberaciones y una toma de decisiones en la cual, digámoslo así, como que la comunidad pudiera participar. Pero pues no era toda la comunidad, era, digamos, unos representantes a la toma de decisiones, como por así decirlo, como una especie de consejo, pero que realmente no lo era, digamos, como en su totalidad. Bien, vamos a ver las otras para poder seguir avanzando. Estas son las últimas que se establecieron aquí. Vuelve y se establece lo que es la separación de la iglesia y el Estado, que eso era algo que ellos casi siempre establecieron. Lo que fue la reducción del periodo presidencial de 4 años a 2 años. Y pues bueno, la idea en ese momento fue establecer un parlamento en la cual hubiera representación de la ciudadanía, y pues el Estado estaba enfocado a lo que era el trabajo, lo que era los recursos para la vigilancia, el orden político, las garantías de las libertades individuales. Entonces, bien, hasta aquí vemos lo que fue el Olimpo Radical y lo que se estableció durante ese periodo. Ese fue el loguito que se utilizó para esos años. Y ahora tenemos una preguntita para que por favor la responda. Había un chico que quería decir algo, pero no pude saber quién era. Cuando tengan algo que decir, es mejor que alcen la manito. Pongan así la manito para uno. Sí, para uno tenerlo presente y saber quién quiere hablar. Y recuerden que pueden responder por interno. Bien, vamos a ver qué han respondido por acá.
Bien, tenemos como una entre la C y la P. Me están respondiendo por acá. Sí. Bueno, entonces vamos a analizar lo que tenemos acá. Bien, entonces tenemos, lea la siguiente lista de problemas. 1. Escasez de recursos naturales no renovables. 2. Pertenencia a partidos políticos contrarios. 3. Establecimiento demográfico de la población rural. Y 4. Distribución desigual de la producción de tierra. ¿Cuál de esos problemas son causas del conflicto agrario en Colombia? Bien, de todas esas, bueno, vamos a ir como estableciendo algunas pautas que manejan cada una de ellas. Escasez de los recursos naturales no renovables. Bien, Colombia es uno de los países con mayor biodiversidad en el planeta, es uno de los países que tiene variedad, no solamente, digamos, en animales, en flora, fauna, sino que también cuenta con recursos hídricos bastante amplios. Por lo tanto, digamos, nuestro país cuenta, digamos, con esos recursos naturales no renovables que en el momento, o sea, no sé si de pronto decirlo abundantes, pero digamos se cumple una pauta en la cual, digamos, están para, digamos, déme un momentico, tengo que ir a abrir la puerta. Listo, qué pena con ustedes, ya volví. Bien, entonces digamos Colombia cuenta con esos recursos que se van a acabar en algún momento, sí, sí se van a acabar. 2, pertenencia a lo que son los partidos políticos contrarios. Bien, esos partidos políticos desde lo largo de la historia de Colombia ha sido conservador y siempre ha sido liberal. Por muchísimos años estos dos partidos han pretendido adueñarse y apropiarse de grandes extensiones en las cuales ellos puedan utilizarlas para fines netamente personales y a raíz de diferentes necesidades. Crecimiento demográfico de la población rural. Bien, como tal que haya un crecimiento demográfico de la población rural, sí la hay, pero muchas de estas han sido desplazadas por temas de conflicto armado, de lo cual, ¿a dónde van a pasar? A las ciudades. Y lo que es la distribución desigual de la propiedad de la tierra. Bien, de todas estas, de las que tenemos aquí, lo que es la distribución desigual de la propiedad de tierras es una de las que más cubre, o bueno, la que cubre todo este campo, porque muchas de estas tierras a lo largo de la historia de Colombia se han dado para intereses personales, para terratenientes, para, digamos, el sector de la minería, para tal cosa en la cual se pueda explotar. ¿Y quiénes se han encargado de hacer eso? Los de arriba. ¿Y esos de arriba a qué pertenecen? A partidos políticos. Por lo tanto, la respuesta correcta, y que digamos la mayoría creo que respondió de esa manera, es la C. 2 y 4 son los problemas principales por los cuales tenemos un conflicto agrario, porque hay una desigualdad a la hora de poderla repartir y hay unos intereses políticos de por medio de quienes van a obtener esa tierra, más allá del crecimiento de la población rural y de los recursos no renovables que algún día se van a acabar. La principal fuente es estos dos partidos políticos interesados por estas tierras y la gran desigualdad que gira en torno a eso. Bien. Bien, 2 y 4 están asociados, ¿sí? Bien. Listo, bueno, entonces quiero que tengan presente, ay, qué pena, es que estoy moviendo yo aquí. Ya, entonces, bueno, quiero que tengan por favor presente la constitución que acabamos de ver, que fue lo que se estableció en el Olimpo Radical, y quiero que vean aquí lo que es la hegemonía conservadora, que es la constitución de los conservadores de 1811.
1886. Bien, a este periodo se le llamó lo que fue la Regeneración, que fue un movimiento político que empieza por Rafael Núñez, el cual pertenecía al Partido Liberal, pero sus ideas y digámoslo así, parte de su ideología era conservadora. Entonces era como que, bueno, traicionaste a los liberales, ¿cómo es que era eso? Porque es que él fue lanzado por el Partido Liberal, pero pues sus ideales y todo lo que él estableció era conservador. Bien, entonces él estableció un orden en el cual era reorganizar al país, reorganizar a la sociedad colombiana y tener, digamos, como la eliminación de lo que fue la Constitución pasada, la eliminación de lo que fue Estados Unidos de Colombia y convertir al país bajo un lema de lo que era nación, una nación, un pueblo y un Dios. Ese, digamos, era el lema de esa constitución en la cual estaban acogidas lo que eran los conservadores y los liberales moderados que tenían inclinaciones conservadoras en oposición a lo que fueron los liberales radicales. Entonces todos ellos pues se encargaron de poder crear una constitución que estuviera un poco más regida a lo que era un Estado proteccionista. ¿Qué es el proteccionismo? El proteccionismo es una doctrina económica en la cual la idea es proteger todo lo de la nación, la economía de la nación, las políticas de la nación y cerrarse hacia otros, digamos, hacia otras posturas en las cuales tenga que ver con algo internacional o extranjero, que sea netamente solamente del Estado. En eso consiste lo que es el proteccionismo. Entonces, esos fueron de las pautas que establecieron ellos en esta carta. Bien, ahora, ¿cuál era lo que ellos postulaban? Que no me... Ya, bien, entonces vamos a hablar de algunos de los cambios que establecieron aquí los conservadores. Entonces, bien, ellos eliminaron lo que fue el federalismo y establecieron una república unitaria. O sea, ellos pasaron de lo que fue el federalismo, digámoslo así, como un centralismo. Ya hay una eliminación total donde ya ninguno de los estados va a tener poder, sino que todos se rigen bajo una sola constitución. No se van a llamar estados, sino que se van a llamar departamentos, como se llaman actualmente, y van a ser dirigidos por gobernantes, los cuales iban a ser elegidos, ¿por quiénes? Por el presidente de ese momento. Entonces, miren la diferencia. Los liberales establecieron el voto popular para gobernantes, Congreso, entre otros, y ellos lo que establecieron aquí era de que ya iba a ser el presidente quien iba a elegir eso. Se extendió de 2 años que lo habían pasado los liberales a 6 años. O sea que ese presidente conservador iba a lidiar muchísimo más ese proceso. Lo que se eliminó como tal lo que fue el sufragio universal. Aquí solamente podían votar aquellos hombres mayores de edad, en ese tiempo era 21 años en adelante, que supieran leer y escribir. Otra diferencia bastante radical a lo que tenían los liberales, que en los liberales se dio lo que fue el voto popular. Aquí solamente una clase podía votar. Obviamente el que supiera leer y escribir en ese momento, pues digamos, pertenecía a su élite y pertenecía a su buena familia. Entonces, aquí ya sabemos quiénes iban a votar y quiénes no iban a votar. Solo el gobierno central podía imponer lo que era la fabricación y la posesión de armas. Esto solamente lo manejaban ellos. Decretó lo que eran las transacciones, solo se podían hacer con billetes y monedas emitidas por el Banco Central. Aquí eso es importante porque pues ellos son como de los primeros en establecer una moneda nacional.
en la cual, digamos, eso avanza un poquito lo que es la estructura del Estado colombiano, que es bien. Impulsó lo que es la censura para poder evitar la injuria, la calumnia y los ataques públicos. O sea, que eso censuró a la prensa que se manejaba en ese momento. Entonces, como tal, no había una prensa libre y no había ninguna prensa que hablara en contra del gobierno en ese momento. Se declaró a la religión católica como la religión que profesaba toda la nación. Entonces es algo aquí bien complejo, porque miren que los liberales la quitan, separan el Estado de la Iglesia, pero los conservadores vuelven y otra vez y la instauran. Y para este momento, pues, usted tenía que ser católico sí o sí, no tenía otra salida. Entonces, de hecho, creo que en ese momento se le llamó a Colombia como el país del Sagrado Corazón de Jesús. Y pues bueno, ahí es que se establece, digamos, esta obligatoriedad y, digamos, la gran abundancia de la población colombiana con esta religión. Se estableció lo que fue la pena de muerte por delitos atroces, vuelve y otra vez se establece lo de la pena de muerte, pero digamos ya hay una categoría para que se pudiera establecer quiénes iban a ser condenados a muerte. Y aquí ya se consolida un ejército permanente para defender la nación. Ellos, digamos, son los primeros en establecer un ejército un poco estructurado. De hecho, crean como las primeras escuelas militares, pero pues igualmente cuando se da la guerra de los 1000 días, que ya vamos a pasar a verla, se ve un hueco grandísimo entre el gran vacío de estrategias militares e innovación militar que hubo en ese momento. Bien, voy a leer por aquí qué dice en el chat. No, la guerra de los 1000 días todavía no había sucedido. Recuerden que esta constitución es de 1886. Por acá me dicen, por acá me dice cuál es la diferencia entre centralismo y federalismo. Lo que pasa es que en el federalismo, lo que son los estados del país tienen una independencia y una autonomía en cuanto a la toma de decisiones y las leyes que se vayan a crear. Están regidos por una constitución nacional única, pero de ahí ellos pueden variar y pueden tomar las leyes y las normas que se van a establecer en ese estado. Ya en un centralismo es lo que nosotros somos ahora. Nos regimos todos por una misma constitución, todos con las mismas leyes y las mismas normas en todos los departamentos. Esa es la diferencia. ¿Qué podía pasar? ¿Qué podía pasar si una persona no quería ser católico? Bueno, es una pregunta un poquito complicada, porque es que era como, o eres conservador o eres liberal, no hay puntos medios. Entonces, pues muchas de estas personas, digámoslo así, eran como perseguidas. Eran perseguidas, asediadas, rechazadas. Entonces era muy difícil la convivencia en ese momento. Entonces, pues muchos optaban por seguir la religión nomás. Carolina, bien. Ahí te iba a hacer un aporte, pues por si los chicos quieren ver, hay una película que se llama Cóndores no matan todos los días, creo que se llama así, que se la podrían ver y habla mucho sobre pues la problemática entre libertadores y liberales y conservadores, perdón, por si de pronto se la quieren ver. Ya, solamente eso quería decir. Sí, muy bien, muchísimas gracias. Es muy bueno el aporte que nos hace la compañera. De hecho, chicos, en YouTube hay muchas películas y muchos documentales que hablan sobre este tema, entonces no se queden solo con esto. También indaguen, investiguen, que eso los va a ayudar muchísimo a fortalecer en cuanto a la parte histórica de nuestro país, que es bastante amplia. Bien. Vamos a cambiar. Bien, ahora sí, vamos a hablar de qué fue lo que pasó en la guerra de los 1000 días y en qué consistió esta guerra. Bueno, la guerra de los 1000 días es conocida como
uno de los conflictos más sangrientos y, digámoslo así, más oscuros que han habido en la historia de Colombia. Como tal, no fueron 1000 días, sino que fueron 1130 días. Lo que pasa es que suena muchísimo más atractivo y bonito decir la guerra de los 1000 días que pues llamarlo como todos los días que fueron. Entonces, bueno, esta guerra trajo lo que fue la devastación del Estado en la parte social, política, económica, que es uno de los más sangrientos de este periodo. Fueron como unas 10 tipos de guerras civiles las que se lidiaron entre liberales y conservadores. El estallido se da en lo que es el departamento de Santander, donde ya se toman las armas y se declara la guerra entre liberales y conservadores. Ahora bien, ¿qué fue lo que pasó y por qué se lidió esta guerra? Bien, en esta guerra lo que se le dio fueron las elecciones de 1800, lo que fueron, no, de 1994, 96 creo que fue, en las cuales se lanzó a la presidencia por parte del Partido Conservador Manuel Antonio San Clemente, y por el lado del Partido Liberal se lanzó Miguel Samper Agudelo. Bien, para lo que fue estas elecciones, digámoslo así, hubo como algo que los liberales no esperaban, y eran perderlas con el 15% de los votos. En contra, lo que fue el 78% de los votos, fue demasiado. Entonces, desde la parte conservadora, sacar el 78% de los votos para los liberales fue demasiado, y que los liberales solamente sacaran el 15% era como algo que pues ellos no esperaban, porque ellos pensaban de que el país era 50% liberal, 50% conservador, y que si ellos iban a perder, pues iban a perder por una diferencia mínima, pero no, perdieron por una diferencia bastante amplia. Entonces esto lo que provocó fue tensiones y provocó un enojo entre los liberales, y ellos que dijeron, no, pues nos robaron las elecciones. Entonces, como nos robaron las elecciones para lo que fue 1898, es ahí cuando ellos ya hacen el llamado a las armas y le declaran la guerra a los conservadores. Y es ahí cuando empieza este tema del estallido social. Bien, entonces este tema de lo que es el estallido social se convierte pues en una guerra civil donde ambas partes, tanto liberales y como conservadores, empuñan las armas, empiezan esta confrontación bélica, construye cada uno de los bandos un ejército que no estaba capacitado, un ejército que le faltaba estrategia militar, que le faltaba muchísimo de lo que compone a un ejército. Aparte de eso, muchos campesinos, afros, indígenas fueron incorporados a ambos ejércitos, hasta niños fueron incorporados a los ejércitos de manera obligatoria para que empuñaran las armas. Entonces, era una situación muy tensa la que se estaba lidiando. Muchas personas pelearon y lucharon en medio de esta guerra obligados para que se pudiera dar esto. Entonces, una de las guerras más tensas fue la que se dio en Palo Negro, en Bucaramanga, porque durante lo que fue este periodo, prácticamente eran como si las calles estuvieran teñidas de sangre, muchos hombres morían totalmente desangrados, no había quien los atendieran, había mutilaciones, entre una cantidad de cosas, y durante, digamos, este momento no había como tal una ayuda idónea que se pudiera establecer. Entonces fueron muchas las violaciones que se dieron. Entonces, digamos, se habla de aquí de que fueron unas 4.300 bajas entre muertos, heridos de ambos bandos. Entonces, en medio de esta confrontación, como les decía, lo único que trajo fue la devastación total de lo que fue el Estado.
Entonces aquí nos habla de que fueron 3 años de confrontación bélica que dejó la economía totalmente por el piso, una moneda totalmente desvalorizada. Algunos hablan de que fueron 80.000 muertos que se dieron en esta población. Hay otros que hablan acerca de que fueron como 4 millones de personas que sufrieron, que murieron. Todo lo que fue la infraestructura cayó en cenizas del Estado. Y claramente esto, no en su totalidad, pero sí tuvo también bastante influencia de lo que fue la pérdida de Panamá en colaboración con los Estados Unidos. Bien, voy a mirar qué dicen ustedes por acá. Ay, se me adelantó esta, ya la devuelvo. Vamos a ver. No, que a veces le hundo control H y no me sale. Es el otro. Carolina, una pregunta. ¿Estas diapositivas las vamos a compartir a los chicos? Sí, se pueden compartir. Pero ellos Perfecto. también están tomando fotos, no hay problema que tomen fotos. Bueno, porque es que estaban diciendo que si podíamos volver a la diapositiva anterior, pero pues para que estén como más tranquilos, que se las podamos compartir, se las subimos ahí. Sí, se pueden compartir. Pero recuerden que es de mi autoría. No, mentira. Bien, entonces, bien, por acá me están preguntando acerca de las guerrillas liberales. Pues muchachos, si nosotros hablamos de guerrillas en el periodo de lo que fue la guerra de los 10, entonces también hay que hablar de guerrillas conservadoras. Como tal, la originalidad de las guerrillas liberales se da en lo que es el siglo XX, alrededor de los años 30, como las conocemos ahora y la historia que se ha llevado en ese recorrido. Pero pues en ambos bandos se dio una confrontación que también podríamos decir que son guerrillas, por así decirlo. Bien, el surgimiento de las guerrillas no es en la guerra de los 1000 días, eso se da en los años, eso se da durante el Frente Nacional, ya más constituidas como las conocemos ahora. Pero cuando hablen del Frente Nacional va a ser el otro profe que él está mañana explicándoles esa clase. Carolina, quiero hacerte una pregunta porque ahora también hay una clase de ciencias sociales. ¿Se va a dictar lo mismo que se está dictando aquí o se va a dictar un tema diferente? ¿Tú sabes? Es un tema diferente. Miren, yo les explico. Lo que pasa es que esta clase que yo les estoy dando ahora era una clase que iba a ser mañana. Lo que pasa es que tuve un compromiso laboral, entonces me tocó que pasarla para hoy y el profe que estaba en esta clase la va a dar mañana. Entonces, la continuación de mi clase, que ya se va a hablar acerca sobre la muerte de Jorge Luis Gaitán, el Bogotazo, la va a dar el otro profe, pero mañana. Entonces veo aquí algunas preguntas que son de ese tiempo, pero ya ese profe se las va a dar. Ahorita creo que se va a manejar todo lo que es el componente de constitución. Por eso les decía que las preguntas de constitución se lo podían hacer al otro profe. Entonces ahorita empieza otro. Sí, perfecto. Esa clase es a las 4 de la tarde, chicos y chicas, para que lo sepan, ¿vale? Sí, ahorita, sí. La Guerra de los 1000 días empieza en 1898. No, perdón, fueron 3 años. En el 99, 1899. Lo que pasa es que la guerra la empiezan a declarar desde 1898. Bien, entonces, aquí, esto aquí, lo de que involucra a Panamá con el tema de Estados Unidos, ya vamos a hablar de eso porque ese punto también es importante. Vamos a ver esta preguntita. Sí.
Bien, recuerden responder de manera. Bien, voy a mirar el del chat, veo bastantes respuestas. Sí, casi todos dicen que la A, uno dijo que la B y otro dijo que la D, pero el resto todos han dicho que la A. Listo. Bien, bien. Bien, chicos. Bueno, entonces, ¿qué tenemos aquí? Nos dice, a la derecha se presentan dos caricaturas publicadas en la prensa colombiana. ¿Qué periodo de la historia política colombiana se presenta en recuerden, chicos, apagar los micrófonos. Bueno, entonces, por un lado, estamos viendo como a la muerte que está llevando un baúl y en ese baúl dice víctimas liberales. Y en esa hoz vemos que dice violencia conservadora. En la otra imagen estamos viendo como si fuera un diablito, una especie de demonio, dice violencia liberal y vemos como si alguien le estuviera limando las uñas. Bien, entonces esas son las características que vemos aquí. Ahora, de las respuestas que tenemos A, la violencia política, B, el Frente Nacional, C, la patria boba y D, lo que es el gobierno de Rojas Pinilla. Bien, esta es una pregunta que me demanda a mí saber por lo menos los periodos históricos de lo que me está demarcando aquí. Entonces, bueno, vamos a ir descartando. Vamos a descartar la C cuando dice patria boba. ¿Por qué? Porque recuerden que el periodo de la patria boba se da después del grito de independencia. La patria boba empieza como en 1813-14. Durante ese periodo, recuerden que hubo una variedad de presidentes los cuales no sabían cómo manejar el Estado colombiano ni qué políticas iba a establecer, si iba a ser federalista y centralista, no se sabía. Entonces a ese periodo se le llamó la patria boba, porque justamente ese periodo permitió la llegada de lo que fue el régimen, del terror, que fue precisamente la llegada de más batallones españoles. Entonces esta la descarto porque, digamos, de periodo de tiempo no me da. Lo que es el gobierno de Rojas Pinillas, vamos a descartarla también, porque recuerden que el periodo de Rojas Pinillas, que es hasta ahora lo que se conoce como la dictadura de Colombia, la dictadura militar que ha tenido Colombia, fue entre los años 50 y empieza desde lo que es el 52 hasta el 57. Entonces, durante este periodo, como se le conoce dictadura militar, aquí no entra. Me quedo con la A y me quedo con la D. Lo que es la violencia política, recuerden que todo este tema de la violencia política se ha liado a raíz de ¿qué? De dos partidos, liberales y conservadores. Y la B me está diciendo Frente Nacional. Recuerden que el Frente Nacional inicia después de la dictadura de Rojas Pinilla. Pero ahora bien, ¿y la violencia política no empezó antes de Rojas Pinilla? Claro que sí, empezó desde muchísimos años antes. Recuerden, o sea, de evidencia tenemos lo que acabamos de ver, la guerra de los 1000 días. Eso es violencia política. Por lo tanto, la respuesta correcta, y lo voy a subrayar aquí, es la A. Esa es la respuesta. En el Frente Nacional también hay violencia política, pero sus antecedentes son más antiguos. Por ende, la respuesta es la A. Aquí. Bien. Bien, voy a mirar aquí que veo que también hay preguntitas, entonces voy a mirar. ¿Qué han dicho? Bien. Bueno, entonces ahora sí, vamos a hablar de este tema de lo que es la separación de Panamá y Colombia. Bueno, hablar de este tema, se mueven muchas pasiones de por medio, porque siempre digamos, se habla de que Panamá era de Colombia, que los estadounidenses no la quitaron, pero pues, bueno, vamos a ver qué fue lo que pasó. Panamá
declara su independencia en 1821. La declara y frente al sueño que tenía Simón Bolívar de prácticamente hacer, como por así decirlo, toda una nación totalmente independiente, convertir, digamos, como una especie de Gran Colombia, por así decirlo. Panamá fue uno de los países que se anexó, digamos, como en unión a lo que en su momento fue Ecuador, junto con Venezuela. Bueno, se unieron para poder construir, digamos, como una idea, una nación. Pero ¿qué fue lo que pasó? A lo largo del tiempo, como Colombia estuvo entre liberal, conservador, centralista, federalista, Panamá siempre atribuyó más hacia el lado de las ideas liberales. ¿Por qué? Porque como establecían el federalismo, para Panamá era muchísimo mejor poder establecer y estar en un gobierno federalista para ellos poder tomar sus propias decisiones frente a lo que iba a demarcar su territorio. Entonces ahí tenemos un antecedente de que Panamá era más hacia el ala federalista. Entonces aquí ya tenemos un antecedente. Ahora bien, ¿cuál es la importancia de Panamá? Recuerden que Panamá tiene lo que es el Canal de Panamá, la construcción del Canal de Panamá que conecta aquí los dos océanos, que facilita todo lo que es el recorrido de los barcos, de no pasar por todo el continente, sino de pasar por la mitad. Ahora bien, para este tiempo, para finales de lo que fue el siglo XIX, Estados Unidos había empezado lo que era su expansión por el Caribe y eliminando a potencias como lo que fue España e Inglaterra de lo que era el territorio americano, latinoamericano. Entonces él empezó un programa de expansión, lo cual era poder establecer unas bases en cada uno de los países. Ya que digamos en este tiempo, la importancia era de que Estados Unidos pudiera tener una parte del canal antes que los franceses. Bueno, ¿qué tienen que ver aquí los franceses? Bueno, lo que se lidia aquí es quién va a construir el canal de Panamá. O los franceses, que ya habían establecido el canal del Suez, o los estadounidenses, que pues eran americanos. Bien, en medio de todo eso, cada una de las partes propuso algo. Algo consistía en cuánto territorio se iban a llevar, cuánto iba a ser inversión, cuánto se iba a ganar cada uno de ellos. Entonces, Francia propuso algo, Estados Unidos también propuso algo. Entonces, para Estados Unidos era sumamente fundamental poder tener el lugar del Canal de Panamá, porque esto iba a desarrollar todo lo que era su capitalismo norteamericano y poder unificar de una sola vez lo que era el Atlántico y el Pacífico, y también poder establecer su dominio sobre la parte latinoamericana, especialmente lo que es esta parte central. Bien, entonces, aquí entre las propuestas, digamos, Estados Unidos lo que establecía era de que rodeado lo que era el canal, lo que es el Canal de Panamá, que se establecieran 5 kilómetros a cada lado. Entonces ese cada lado cubría lo que era el lago, lo que era el puerto, lo que era el río. Entonces abarcaba muchísimo. En cambio, lo que proponían los franceses era solamente que se abarcara 200 metros a las orillas. Era muchísimo menos que lo que proponía Estados Unidos. Ahora bien, hablando un poquito acerca de lo de las ganancias, entre las ganancias, ambas partes iban, digamos, como a invertir, digámoslo así, como casi lo mismo, pero por un lado le salía a Colombia muchísimo mejor la inversión con los franceses, pero aquí en medio de estos acuerdos hubo como un malentendido, porque el embajador de Colombia, el secretario de Estado de Colombia, firma un acuerdo con los estadounidenses, que creo que ese acuerdo se llamó Herrera-Ay, creo que se llamaba así, Herrera-Ay, y se supone que el acuerdo se iba a hacer con Estados Unidos, pero el Senado de Colombia
lo tumbó. Entonces aquí hay como malos entendidos aquí entre estos dos, y en cambio el Senado lo que quería era poder establecer el acuerdo con los franceses. Entonces, al darse esto, en medio de, digamos, como de esa disputa, ¿qué empezó a hacer Estados Unidos? Estados Unidos empezó como, por así como por debajito de cuerda, a influenciar a los políticos panameños con las ideas separatistas, que ya Panamá ya tenía. ¿Por qué? Porque recuerden que Panamá tiraba más hacia una ala federalista. Entonces, con esto fue que para el 13 de noviembre de 1903, Panamá declara su independencia. Por eso hay una influencia de Estados Unidos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como Colombia acaba de pasar por la guerra de los 1000 días, entonces en medio de esta guerra Colombia estaba mal, o sea, política, económicamente, no había ejército, toda la estructura del Estado estaba mal. Entonces, ¿qué hace Estados Unidos? No, pues ya declararon su independencia, empieza a hablar barcos y buques y militares. ¿Para qué? Para que en tal caso de que Colombia quisiera atacar a Panamá, pues ya había un frente estadounidense defendiendo a los panameños. Entonces, esa es, digamos, esa disputa que se ocasiona con el tema de la pérdida de Panamá. Ahí ya no había nada que hacer, ya el Estado colombiano, no, definitivamente no se puede hacer nada. Ya para lo que es 1914, se firma lo que es el Tratado Thomson-Urrutia, donde Estados Unidos indemnizó a Colombia con 25 millones de dólares por lo que había provocado o había influenciado la separación de Panamá. Entonces, he ahí la influencia de Estados Unidos en la separación de Panamá. Bueno, por aquí Fabio nos da su aporte sobre los yanquis imperialistas. Y bueno, entonces... Bien, entonces, sí. Bien, entonces hasta ahí queda lo que es el Canal de Panamá. Aquí, digamos, terminamos, por así decirlo, lo que abarcó lo que es el siglo XIX, de cada uno de los hechos importantes que se tienen aquí. Y ahora vamos a, digamos así, como dar un saltico de un hecho importante que es lo que se dio y se desarrolló en la masacre de Las Bananeras. Bien, voy a mirar por aquí. Tenemos una preguntita. Bien, por acá hay una persona que me pregunta, ¿fue más adelante el intervencionismo de Estados Unidos? El intervencionismo de Estados Unidos en Colombia casi siempre ha estado. De hecho, Estados Unidos ha estado haciendo intervenciones en muchos países de Latinoamérica. O sea, solamente con el tema de establecer una economía capitalista ya hay una intervención. Entonces, pues, siempre ha estado ahí. Es más, hay un antecedente histórico que de hecho fue un memazo, creo que en el 2019 o en el 2020, donde que supuestamente los padres de la independencia habían ayudado a la independencia de Colombia. Por ahí lo dijeron, pero no, eso no es cierto en su totalidad. Lo que fue es que Estados Unidos colaboró con armamento a la causa de independencia de Colombia, eso sí es cierto. Entonces, como tal, siempre ha habido una influencia y una intervención de Estados Unidos, no solamente en Colombia, sino en varios países de Latinoamérica. Entonces, siempre ha estado ahí. Bien, entonces, bueno, este hecho es lo que se desarrolló en la masacre de Las Bananeras. Bueno, la masacre de Las Bananeras es una herida abierta que tiene toda Colombia, que tenemos todos los colombianos, por cómo se desarrolló este hecho. Bien, ¿qué tenemos? Tenemos una huelga de trabajadores, de obreros, de lo que fue la Unity Fruit Company, que también se conoció como la compañía frutería de Sevilla. Y durante esto, los trabajadores estaban pidiendo
ellos ya llevaban como un poco más de un mes de paro. Ellos lo que estaban pidiendo era de que se les brindara mejores garantías laborales y salariales, la cual la compañía hizo caso omiso totalmente a las peticiones de los trabajadores, y en cambio ellos crearon una ley que se llamó Ley Heroica, donde ahí ellos estaban prohibiendo cualquier tipo de manifestación obrera en contra de las políticas de las compañías. Entonces, en vez de escucharlos y poder llegar a como una negociación o un acuerdo, lo que hacen es prohibirles que protesten y prohibirles que hagan huelgas. En medio de todo eso, los periódicos de esa época lo que dictaban y escribían era de lo que se estaba dando una oleada comunista en esa zona, de que los organizadores de la huelga eran unos comunistas rebeldes que querían traer la pobreza y demás cosas en contra de la protesta que se estaban haciendo. Bien, déjenme yo adelanto aquí. Bien, entonces hablaban acerca sobre que era una conspiración comunista, que los liberales tenían que ver aquí, y bueno, y entre esas peticiones estaba lo que era la abolición del sistema de contratación, lo que era el aumento general de los salarios, lo que era un descanso dominical remunerado, lo que era la indemnización por accidente y lo que era la construcción de viviendas decorosas para los obreros de la zona bananera. Ahora bien, estos obreros eran personas de que trabajaban más de 16 horas al día, sin un buen salario, trabajando a sol y agua. La verdad, las prestaciones sociales no eran para nada buenas, y ya ellos ya estaban cansados de todo lo que se estaba pasando aquí. Entonces, algo que, digamos, no se habla del tema de la masacre de las bananeras es que esto duró un poco más de un mes de paro, y no solamente se encontraban los obreros de la compañía, también se encontraban las familias, los hijos de los obreros en el momento en que ocurrió la masacre. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir de que no solamente murieron hombres, también murieron niños y murieron mujeres, o sea, familias completas murieron ese día. Entonces, a eso se le cataloga y se le establece como una masacre. Igualmente, más de 3 personas puede establecerse como masacre. Entonces, esta huelga empezó como a resonar y a retumbar mucho ya en los encabezados y en los periódicos colombianos. Entonces, bueno, ¿qué es lo que se establece? El general Carlos Cortés Vargas, que era pues el comandante de toda la brigada del ejército, manda a sus soldados y da la orden para que disperse la huelga, pero realmente no la dispersó, sino que asesinaron a todas las personas que habían ahí. Y en medio de todo eso, para completar y como para colocarle la cerecita del pastel, el presidente de ese momento, que era Miguel Ángel Abadía, que era un presidente conservador, lo aplaudió y lo felicitó por lo que había hecho. Entonces, esto estremeció muchísimo lo que se desarrolló en la historia, en la herida abierta que tiene Colombia, e hizo que de hecho el movimiento obrero fuera muchísimo más fuerte. En medio de ese movimiento obrero fue que empezaron a sentarse las bases de los trabajadores y de las garantías que tenemos hoy en día, como trabajar 8 horas, tener una hora de almuerzo, tener, digamos, una pensión, tener un dominical, todo ese tipo de cosas es gracias a ellos. Y digamos, esto es como el inicio. Entonces es muy triste que tantas personas hayan tenido que morir, comenzando pues con los derechos laborales que ahora tenemos. Bien, entonces voy a leer por aquí. Pero yo me devuelvo, que se me salta la diapositiva. Por acá me preguntaban lo de la deuda externa. Bueno, la deuda externa, la verdad, tiene antecedentes desde el periodo de independencia. Lo que pasa es que
hubo un gobierno liberal, creo que en los años 30, que pagó toda la deuda externa de Colombia. La verdad no me acuerdo ahora el nombre del gobierno, no me acuerdo el nombre del presidente, pero hubo una vez en que sí se pagó la deuda externa. Bueno, entonces habíamos quedado aquí explicando lo que se había desarrollado en la masacre de las bananeras. Bueno, entonces esto fue una herida abierta, la cual estremeció las bases sociales de aquí, de nuestro país, inicios también de lo que fue el movimiento obrero, digamos volverlo más fuerte, porque ya como tal el movimiento obrero ya tenía sus buenas bases fundamentadas. Bien, a raíz de esto surgen, digamos, más a cabalidad y de manera más profunda el inicio de los derechos de los trabajadores y surge también un personaje sumamente importante que es Jorge Eliezer Gaitán. Antes de abarcar lo de Jorge Eliezer Gaitán, tenemos aquí una preguntita para que por favor la lean y la puedan responder. Recuerden que pueden responder por interno. Bien, por aquí veo que 2 personitas han respondido. Bien, ya cada vez más están respondiendo. Por acá tenemos una respuesta C. Muy bien, bueno, entonces vamos a entrar a analizar, por cuestiones de tiempo vamos a hacerlo de una vez. Bien, entonces tenemos aquí que el Centro Nacional de Memoria Histórico de Colombia define lo que es el desplazamiento como un fenómeno vacío, sistemático, de larga duración y vinculado en gran medida sobre las disputas de actores armados y aquí lo que es el control de territorio estratégico. Este punto es importante, estratégico, todo planeado bajo un control. Bien, entonces, ¿por qué el desplazamiento forzado permite comprender características propias del conflicto armado colombiano? Esa es la pregunta que nos hacen, entonces tenemos que evidenciar las características propias del conflicto armado en Colombia. Bien, entonces, cada una de esas preguntas, como ya les había dicho anteriormente, tiene su porcentaje de verdad. Lo que tenemos es poder escoger cuál es la pregunta que me compone todo. Bien, entonces vamos a ir a ahorcar. Porque el desplazamiento forzado es un fenómeno social de larga duración. Esto es cierto, un fenómeno social que puede ser de larga duración, que solo se presenta en Colombia. Esto sí no es de todo completo. Ese tema del desplazamiento forzado también se ha presentado en otros países, por lo tanto, esto ya me invita a descartar la A. Vamos a ver la D, porque el desplazamiento forzado permite identificar las zonas históricamente controladas por un único actor armado. Bien, esto tiene, digamos, su parte de verdad, pero recordemos que aquí en Colombia no solamente algunas zonas estaban disputadas por un actor armado, de hecho hay territorios que se lo estaban disputando diferentes actores armados, más de una guerrilla, más de un paramilitar, la SAUC, entre otros grupos paramilitares. Entonces aquí, digamos, esta como que le hace falta un poco. Entonces dice por acá la C, porque el desplazamiento forzado permite determinar el efecto directo del conflicto armado sobre
la población urbana. ¿Será que exactamente es urbana? ¿Dónde específicamente es que se lidia el conflicto armado? Recuerden que el conflicto armado se lidia muchísimo más en la parte rural, no tanto en la urbana. De hecho, muy poco en la urbana. Y la B me está diciendo porque el desplazamiento forzado pone en evidencia evidencian directamente, como por debajito de cuerda, los intereses económicos de actores del conflicto. Y si yo me voy para la pregunta que me está diciendo aquí, control de territorios estratégicos, y eso que tiene que ver con todo lo que es la parte económica del Estado, grandes terratenientes, el tema de los hidrocarburos, de la minería ilegal, todo eso tiene que ver con el tema de la tierra. Aparte de eso, el tema de la siembra ilegal, coca, marihuana. Entonces, por ende, y aquí la respuesta correcta es la B. Vas aceptada con la 1 y esta yo la descarto porque aquí el conflicto armado se vive más desde lo rural. Bien, entonces aquí ya tenemos esta respuesta. Avanzamos. Y a ver qué dicen por acá. Bien, por aquí. Muy bien. Listo, avancemos. Bien, entonces aquí, importancia de Jorge Eliezer Gaitán. Bueno, Jorge Eliezer Gaitán es un líder muy emblemático de la historia de Colombia, muchas pasiones, mucha gente lo quería, siempre iba en contra de la clase dominante, más hacia la clase menos desfavorecida, hacia el campesino, el obrero, y bueno, él fue uno de los que lideró en 1928 lo que fue la protesta social, la protesta contra la corrupción administrativa, y fue uno de los que para el año siguiente visitó lo que fue la zona de las bananeras, hizo un proceso de investigación sobre lo que había pasado con ese tema de la compañía norteamericana y demostró lo que se desarrolló con ellos en la corrupción del departamento, demostró que los trabajadores, ninguno tenía, digamos, un motivo para ir en contra de los dueños de la compañía, porque es que eso era algo que también se habían inventado, no les había dicho este dato. Uno de los datos que estaban diciendo era de que los obreros estaban atacando a los dueños de la compañía cuando pues eso no era así. Y comprobó de que definitivamente pues la huelga era en contra de la represión, de las políticas que manejaba la compañía, y aquí él perpetró que definitivamente se había sido un genocidio, donde gran parte del número de los trabajadores habían sido asesinados por balas oficiales. Por lo tanto, da como determinación total de que la masacre fue perpetrada por el ejército. Entonces, bueno, me voy un poquito aquí. Bueno, más o menos fueron unas más de 300 personas en esta masacre, si no estoy mal. Y bueno, a raíz de esto y de la gran movida que él tiene frente a lo que fue la masacre de las bananeras y la gran cantidad de personas que empezaron a apoyarlo por lo que él había hecho, él decide como tal formar un movimiento a nivel nacional junto con su compañero Carlos Arango Vélez, y conforman lo que es la Unión Nacional de Izquierda Revolucionaria, que se conoció como la UNIR. Entonces, ellos crean este partido diferente a lo que es el marco del bipartidismo, entre lo que es diferente a liberal y conservador, porque es que recuerden que en la historia de lo liberal fue cambiando muchísimo su mirada, fue cambiando su mirada digamos, de ayudar en el marco de lo social a su marco más elitista. Entonces aquí definitivamente fue dejando a un lado que a los campesinos, los obreros, sino fue inclinándose más hacia la élite. Entonces él crea, digamos, este partido político para poder unir a la clase media, a la clase de los campesinos, a los artesanos,
a diferentes personas que definitivamente no se sentían identificadas ni con lo conservador ni con lo liberal. Él establece este partido como líder. Y bueno, aquí algunos puntos de lo que establecía las primeras ideas de lo que era la UNIR. Entonces, consistía en que los intereses del Estado como criterio social, económico, la reforma agraria, la organización de la cooperación campesina, el nacionalismo, el antiimperialismo en cuanto a las políticas exterior, reforma constitucional que diera menos progresismo al presidente, o sea, que tuviera menos poder, reforma legislativa hacia un tipo social, creación de un banco de inversión social constituido y con aportes obligatorios del 50% por parte del capitalismo. Estas eran algunas de las políticas que él manejaba. Tenían una vista social en la cual la idea era que las personas se sintieran un poco más acogidas hacia las políticas nuevas que iba a crear el Estado. Entonces, tuvo muchísima gente que se unió a esto. Entonces, esa era una razón por la cual también movía mucho las masas. Era más tirado hacia lo social. Ahora bien, este tema de Jorge Eliezer Gaitán fue un movimiento, como les decía, captó a muchas personas, pero al mismo tiempo también se vuelve como digamos, ese punto en la cual tanto liberales y conservadores tenían que reprimir eso, tenían que sacarlo. Y él tuvo tanta presión que termina por la disolución del partido. Entonces, en medio de todo eso, pues se termina el partido. Él no sale, digamos, como propuesta del mismo. Se establece como más que todo como un movimiento social, pero pues no trasciende mucho debido a la represión que se crea, entre otras cosas. Y bueno, cuando él empieza, digamos, como su antecedente y su vida política, ya empieza con lo que es este tema de caminar hacia la presidencia. Pero él sí sale por lo que es la parte liberal, pero como con una especie de nuevo liberalismo, porque por el otro lado estaba Turbay, que Turbay representaba todo lo que era el liberalismo de la élite y que contaba con el apoyo de casi el 100% del partido. Y luego, pues posteriormente, pues estaba Jorge Eliezer Gaitán, digamos, como una nueva propuesta de liberalismo, no con la UNIR, porque él soluciona eso. Y en definitiva, pues una de sus frases más célebres y que conmovió muchísimo, que lamentablemente tiene en los billetes uno de los precios más inferiores, que él dice: yo no soy un hombre, soy un pueblo, el pueblo es superior a sus dirigentes. Una frase muy poderosa que a lo largo de la historia se le ha atribuido claramente a él, y pues ha movido y digamos hace parte de las luchas sociales que se han ido llevando sobre este tiempo. Y bien, aquí ya tenemos la última pregunta, como para que sea un abrebocas para la clase de mañana, que es el profe Carlos Prado, que él es el que sigue con la clase, que es, bueno, esta que habla sobre el socialismo. Bien, bueno, entonces, bueno, vamos a comenzar de una vez por el tema del tiempo. Bueno, entonces nos está hablando acerca sobre socialismo. Y nos habla sobre dos características: el tema de la igualdad social, política y económica. Para alcanzar ese propósito, el socialismo propone, bien, entonces vamos a ver qué nos dice acá: privatización de los medios de producción y lograr demostrar los sindicatos de las empresas transnacionales y multinacionales. Bien, cuando dice aquí desmontar, no me sirve para nada, porque una de las propuestas del socialismo es establecer sindicatos donde haya la vocería del obrero, del campesino, del trabajador. Aparte de eso, me dice privatizar, y esto es una característica muy propia del capitalismo. B, impulsar el consumo y la capacidad de endeudamiento de los trabajadores como factores fundamentales para dinamizar la economía. Cuando dice la capacidad de,
de endeudamiento de los trabajadores. Esto también es una característica muy capitalista porque la idea es que las empresas vendan, provoquen consumo, capitalismo, por lo tanto, tampoco me sirve. Se ofrece el bienestar y servicios según el esquema de los tratados de libre comercio y la postura económica de las fronteras nacionales. Bien, tratado de libre comercio, eso es netamente capitalista y neoliberal, y de la economía del neoliberalismo. Sí. Me quedó una duda. Bien, entonces aquí, en medio de todo esto, estas son las posturas que son netamente capitalistas, y aquí lo que también economía de mercado, apertura económica, va ahí. En cambio, miren que esta me está diciendo lograr la intención colectiva de los medios de producción colectiva con la consolidación del poder político de la clase media. Esto es propiamente característico de lo que es aquí el socialismo. Por lo tanto, la respuesta correcta, y la mayoría de ustedes lo dijeron, es la B. Bueno, por ese lado veo que tienen una claridad frente a las diferencias entre socialismo, capitalismo, y bueno, eso es como un poquito la apertura del tema que va a trabajar el otro profe, que trabaja historia de Colombia del 45 hacia adelante y la gran influencia que se lleva a cabo. Claro, lo que es el socialismo va en contra de los tratados de libre comercio, es una postura netamente capitalista. Espero les haya gustado la clase y les sirva muchísimo para sus pruebas.